queda, la rentabilidad se queda. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguien quiere hacer una pregunta, alguna intervención? Yo tengo absoluta 200 ninguna. millones son los que recibimos de... Pero eso lo van a explicar en la tarde el Ministerio de Economía y Finanzas como... Ministro, le agradezco su presencia acá. Puede permanecer o puede retirarse en el momento que usted lo considere conveniente. Muchas gracias. Yo había propuesto en la agenda final, a consideración de todos los presentes, tocar algún tema de interés común que quisiéramos plantear. Yo había planteado el tema migratorio, el tema de Venezuela. Yo lo hago como propuesta. Si estamos de acuerdo, quisiéramos que se vote como cuestión de orden del día y poderlo tocar si estamos todos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Todos por unanimidad. Entonces cedo la palabra a la senadora. Muchas gracias, Presidenta. Nada más para hacer un acotamiento, si a lo mejor dentro de este tema valdría la pena, también, por supuesto, de migración y también el tema de Venezuela, pero nosotros también tenemos particularmente el tema de la migración centroamericana que está pasando por México. Entonces, a lo mejor dentro de este mismo tema lo pudiéramos también tocar, que es el que nosotros, bueno, al menos su servidora conoce más al respecto. Muchas gracias. Si te quieres exponer, procede a la exposición que tengas que hacer. No, yo planteo el tema migratorio porque obviamente el Perú está liderando el Grupo de Lima con varios países, con un gran apoyo enorme, el presidente Piñera de Chile inclusive, por el tema que estamos sufriendo acá en Venezuela. Tenemos casi ya 1 millón de habitantes venezolanos en el Perú. Creo que Colombia tiene el doble y medio de lo que tenemos acá, y Chile y Ecuador no se libran de la situación. Yo les quiero comentar rápidamente la experiencia que acabo de tener en Qatar. Estuve en el mismo hotel con los parlamentarios chilenos, brasileros y me parece que los colombianos, estuvimos todos en el mismo hotel y conversamos al respecto. En la agenda importante, no quiero ser impertinente, pero es importante mencionarlo. Nosotros hicimos una votación para elegir a la presidenta de la OIP, que es la señora Gabriela de México, Cueva. Entonces, había una relación bastante particular con todos nosotros, que tanto chilenos, peruanos y todos comentamos en un momento. En la agenda general del Qatar, que es la OIP, no estaba en general la agenda, cosa que se había pedido. Y fueron de la oposición y del oficialismo. Y soltaron una agenda en papel suelto media hora antes en la sala en la que estábamos un grupo de personas. Nos sacaron de la sala, invitándonos con la idea que van a limpiar, y después fuimos impedidos de entrar y entramos realmente a empujones. Y estuvo ahí obviamente la gente de la oposición venezolana con apoyo de varios países de nosotros, estábamos todos ahí, y la idea era simplemente contar su realidad. No había la intención de una confrontación, sino contar la realidad. Apareció un discurso del presidente Guaidó, apareció la exposición vía conferencia de 3 parlamentarios que fueron impedidos de venir a ir a Qatar, les quitaron el pasaporte en la entrada en el mismo aeropuerto. Y lo que fue bastante tenso y desagradable, ¿no? Entonces, porque hay un tema, además de los temas que hay ahí del Medio Oriente, los bloqueos que hay entre los países del Medio Oriente, Beirut con Dakar, con Qatar, o sea, hay todo un problema. Y también estaba el tema de Turquía. Entonces yo quería comentarles esto porque es una situación bastante fuerte y dura, donde lo que hemos visto los peruanos y que hemos estado ahí todos era temor de los congresistas de la oposición, estaban atemorizados. No sé cómo lograron salir, pero es una situación bastante dificultosa. Pero quiero saber qué opiniones tienen ustedes al respecto, qué opinan de la situación migratoria, cómo vamos a poder resolver, porque las organizaciones a las que representamos, OEA, ONU, todos ellos, aportamos, pero no nos dan los fondos económicos para poder mantener esta migración que es demasiado grande, y ustedes tienen el mismo problema hacia el norte. Los dejo con el debate abierto. Por supuesto, senador. Bueno, en Chile la migración ha sido bastante importante, aunque numéricamente no tan importante como en el Perú. Cerca de 500.000 personas han llegado de Haití, de Venezuela, de Colombia y principalmente de Venezuela por la crisis. Nuestro país ha tenido una recepción favorable, principalmente por la crisis que se vive en Venezuela. Es casi como una vuelta de mano. Cuando nosotros tuvimos una dictadura en Venezuela, los exiliados fueron muy acogidos y tenemos una
suerte de gratitud. Pero últimamente el gobierno ha establecido una ley de migraciones que restringe un tanto el ingreso, que se ha denominado poner orden en la casa, porque la verdad es que se había tornado en una situación insostenible, en el sentido de que llegaban personas con visa turista y dentro cambiaban la naturaleza de la visa por residencia sin tener trabajo. Entonces se generaba una situación social muy grave con los haitianos, gente en precarias situaciones, e incluso el gobierno ha dado un giro, incluso ha tomado charter principalmente de Haití y los ha regresado a su país porque estaban en una situación muy precaria. Distinta a la situación de Venezuela, que hay una acogida, de hecho el presidente Piñera ha tenido un liderazgo también en esa materia de poder no solo denunciar, sino que también pasar a la acción para tener una salida pacífica, una salida política en el tema de Venezuela, para que esto no se transforme en una guerra civil y que los costos humanitarios que está viviendo Venezuela son tremendos. Aquí en el Perú tuvimos hace 2 años con la presidencia de la Cámara del congresista Luis Galarreta, precisamente donde llegamos a varios acuerdos transversales para poder promover una solución pacífica a la situación de Venezuela. Embajador Roberto Ibarra. Si me permite, complementando lo que decía el diputado Sabac, de acuerdo a las estimaciones de la policía nuestra de investigaciones, son 288.000 más o menos los venezolanos que nosotros tenemos registrados, y son lejos la primera comunidad, ha superado a la comunidad peruana, que es una comunidad de 200.000 peruanos residentes en Chile. Y justamente lo que se está tratando justamente con estas nuevas medidas, con estas medidas más restrictivas, es sin perjuicio de entender el drama que está viviendo Venezuela, el poder evitar de que los venezolanos lleguen y hasta sean abusados laboralmente, que vivan en condiciones precarias, que se dediquen a otras cosas inclusive. Entonces estamos teniendo que trabajar también con la propia población, con la propia opinión pública, para evitar que se desarrollen situaciones de xenofobia, ¿no?, que son normales en este tipo de situaciones. Así es que esa es en realidad una de las preocupaciones mayores del gobierno. Ustedes saben que nosotros tuvimos una gran inmigración haitiana justamente, que fue totalmente descontrolada. La verdad es que llegaban todos los días, llegaban en una época una de estas empresas medio pirata, un charter con 300 haitianos a los cuales se les había prometido poco menos que llegaban a El Dorado, y resulta que se encontraban con una realidad muy terrible, porque tenían además la barrera idiomática, ¿no? La barrera idiomática. Entonces, justamente se ha promovido, como decía el diputado Sabac, la vuelta voluntaria de aquellos, y ahora sí se van a dictar condiciones y plazos muy claros para que la gente que no está regularizada tenga que retornar a su país. Eso es lo que quería agregar, Presidenta. 288.000. Lucho. No. Consejera Galarreta, usted que tuvo la iniciativa de la reunión, le cedo la palabra. ¿No? ¿Alguien más quiere intervenir al respecto? Sí, por supuesto, siga conectado al salón. Para nosotros ha sido una experiencia realmente inédita, pero en la actitud humanitaria que siempre ha tenido el Perú de recibir a todos los procesos migratorios. Perú es un país de inmigrantes. Tenemos africanos, chinos, japoneses, alemanes, holandeses, y estamos mezclados todos. Por eso es la riqueza también que tenemos, porque la migración, no crean, tiene sus fortalezas también. El problema radica en que nosotros estamos olvidando que un país que ha sido tomado por la dictadura, en este momento se encuentra en condiciones infrahumanas y van a seguir saliendo. No es un problema solamente de Venezuela, ahora este es un problema de Latinoamérica,
Por eso que cuando el señor Maduro dice no se metan en los problemas internos, no señor, nos ha creado conflictos a todos los países, tenemos problemas en el área de salud, ha aparecido nuevamente aquí el sarampión, que ya lo habíamos erradicado desde el año 2000, ha aparecido nuevos casos de tuberculosis y VIH, tenemos graves problemas ahora de salud que requieren mayor esfuerzo y recursos del erario nacional, y lo mismo sucede con el sector de educación. A nosotros nos da pena comprobar que en algunos lugares donde están refugiados casualmente la migración venezolana, ya los colegios están saturados y no los pueden aceptar. Están haciendo malabares para aceptar a los niños y no se quieren. Pero se tiene que resolver desde el inicio, desde el centro, devolver a la democracia y al orden a un país que no lo está respetando. Y creo que sí merecen medidas que tienen que ser mucho más, digamos, efectivas, porque este problema no va a concluir, no va a concluir. Podemos decir que cerramos fronteras, pero sin embargo tenemos fronteras tan anchas que se pasan ahora ya no solamente por Tumbes, es por Piura, y vienen a pie. Las condiciones en que llegan estos ciudadanos es desastrosa, nosotros lo hemos visto. En Tumbes hemos tenido que reclamar que Naciones Unidas intervenga, porque no intervenían hasta el año 2018, con OIM y con ACNUR. Recién tienen oficinas para poder ver siquiera en qué condiciones están llegando estas personas. Niños completamente desnutridos, deshidratados, sin vacunas, personas que vienen con problemas de enfermedades graves que no tienen ya medicinas al otro lado, cáncer, me decían en el Instituto de Neoplásicas de nuestro país, que están atendiendo y por a carácter humanitario a muchas personas que vienen ya con el cáncer y que les han suspendido su tratamiento y entonces están volviéndolo a renovar. Por eso digo, la solución tenemos que buscarla a todos los países y que no venga a decir el señor Maduro que esto es un problema interno, esto es un problema a nivel latinoamericano principalmente y está trascendiendo a Estados Unidos y está trascendiendo también a Europa. Yo me imagino que para México también es grave problema porque tienen el problema de Honduras y Nicaragua, El Salvador, que están utilizándolo como pase, pero muchos no pasan y se tienen que quedar, y ustedes son los que tienen que atender a esas poblaciones que van complicando los servicios sociales de nuestros propios países, que ya si de por sí no podemos atender al 100%, imagínate con otro contingente poblacional. Entonces, creo que este tipo de ideologías que arriman o arrinconan a estos grupos poblacionales, tienen que sentir una voz fuerte, una voz poderosa. No podemos callarnos y tenemos que salir a denunciar esto. Gracias, señora presidenta. Presidenta Salgado, le doy la palabra a la senadora Navarro. Muchas gracias, presidenta. Pues comentarles la preocupación que por supuesto en México vivimos respecto de lo que es el fenómeno, y veo con atención que parte de los proyectos, del portafolio de proyectos que tiene esta alianza, es justo el movimiento de personas y facilitación para el tránsito migratorio. Déjennos compartirles que en México, y ayer tuve la oportunidad de compartir con algunos de sus compatriotas, la preocupación por el índice, el incremento de delincuencia que ha habido en ciertos delitos, que cuando llegan a investigarse, pues aparece presuntamente pues bandas que vienen de personas de otros países. En el caso de México se han detectado grupos de secuestros, grupos, bandas de delitos comunes, y eso no lo estamos midiendo, ¿no? Y también pues nos enfrentamos a estas grandes masas de movilización que tiene que ver, por supuesto, con violaciones a derechos humanos, con la protección a los sectores, como es la feminización de las movilizaciones, cuando hablamos de mujeres que lamentablemente está acreditado, no lo digo yo, lo dicen los estudios en género, pues son las que muchas veces son más vulnerables a temas de violaciones de derechos humanos, a temas de violencia de naturaleza sexual, y pues a los niños, ¿no? Coincido totalmente que debemos de mandar un mensaje contundente, que también la naturaleza misma de esta alianza, que es económica, por supuesto, que repercute en quienes estamos involucrados en el tema,
y que al final del día ojalá que podamos tener alguna reunión con el equipo técnico, Presidenta, saber si se llegó a tocar esta agenda, si se llegó a tocar el tema de la migración y sobre todo del uso de tecnologías para el acompañamiento y el control de estos grandes movimientos y saber qué podemos hacer al respecto. Muchas gracias. Como lo dijimos en la mañana a través del ministro, me les van a alcanzar, si se puede en el transcurso de hoy día o de mañana, más tarde en la mañana, la relación de todos los técnicos que han venido de México y en general de todos los que han venido de todos los países, para que ustedes tengan al alcance. Le doy la palabra, con mayor gusto, le doy la palabra al congresista Luis Galarreta y después a la diputada Rodríguez. Si quiere la diputada primero. A la diputada Rodríguez, el señor es muy caballeroso.